Buenas tardes y bienvenidos a otro contexto de martes. La violencia intrafamiliar, también conocida como doméstica, es más frecuente de lo que se cree. Es la que se da entre los miembros de una familia y siempre. Estos son tanto afligidos en el plano social como emocional y también físico. A propósito, hablaremos hoy con una abogada especialista en Derecho Civil y Patrimonial de Familia. Quédense con nosotros porque ya vamos con nuestro video portada, la reseña que siempre abre las puertas a este contexto. Cuando hablamos de violencia intrafamiliar, nos referimos a cualquier forma de abuso físico, emocional, sexual o psicológico que ocurre dentro de las relaciones familiares o de convivencia, por lo que puede tener lugar entre cónyuges, parejas, padres e hijos, hermanos u otros miembros del hogar. Aunque puede manifestarse de manera sutil o evidente, sus consecuencias son perjudiciales para la víctima y para las relaciones de la propia familia. Puede desencadenar traumas psicológicos, problemas de salud mental, aislamiento social y dificultades en el ámbito laboral o educativo. Sobre la violencia intrafamiliar estaremos dialogando durante 27 minutos aproximadamente y para ello ya tengo en el estudio a nuestra querida amiga, la especialista en Derecho Civil y Patrimonial de Familia, la abogada Juana Audelia Díaz Rodríguez. Bienvenida. Buenas tardes. No nos pusimos de acuerdo para la ropa, lo que pasa es que el naranja es el color contra la violencia. Haciéndole honor a la situación. A propósito de este tema, ¿qué se entiende por violencia y cómo es vista desde el ámbito legal? Bueno, la violencia intrafamiliar es esa que por supuesto tiene lugar dentro del contexto de la familia, ya sea dentro o fuera del hogar, pero en la que participan por supuesto los miembros de este escenario, de esta familia. Tiene lugar entre parientes, entre personas que están relacionadas ya sea por el género o por la procreación. Y por eso tiene que ver con toda forma de abuso, de maltrato, que se expresa de muchas maneras, se expresa de manera emocional, de manera física, que es la que más habituado o la que más conocemos o la que más identificamos como violencia, pero tiene que ver con lo moral, con lo económico, con lo patrimonial e incluso con acciones u omisiones, porque a veces se comete violencia también por dejar de hacer cosas para dañar a una persona determinada. En esas expresiones y dentro de ese contexto hay tres modos en que se expresa la violencia intrafamiliar. Hay esa que tiene lugar contra las personas adultas mayores y con aquellas personas que están en situación de discapacidad. Personas que ya llegaron a un momento de su vida, que están en una situación de desbalance, por supuesto, dejaron de aportar, ya no prestan el mismo servicio a la familia, en fin, y por esas razones se les violenta. La que se comete contra las niñas, los niños y los adolescentes, a veces de manera indirecta, es decir, el no propiciar un adecuado contexto para que esos niños se desarrollen, y la que tiene lugar por razón del género. La más típica dentro del género, por supuesto, es la que se comete contra las mujeres, pero que tiene lugar también por razón de la orientación sexual, por el género, por el sexo. Son los tres tipos que dentro del contexto familiar son los tres modos en que ella se expresa. Es muy bueno que hagas esta aclaración porque generalmente en la calle escuchamos a las personas, no, violencia de género, es solo contra las mujeres. No, para nada, para nada. Tiene que ver con estas situaciones que expresamos y que está relacionada precisamente con cómo se sienta una persona determinada o cómo se identifique en su aspecto sexual. Juana, ¿cómo recoge la ley cubana y sobre todo el nuevo Código de las Familias este tema, la violencia intrafamiliar, la violencia de forma general primero? A ver, es bueno, es muy bueno, muy positivo que nuestro Código de las Familias lo incluya. Es primera vez que esta cuestión relativa a la violencia se recoge en un texto legal. Por supuesto, es novedoso, a pesar, desgraciadamente, de que es un fenómeno tan originario como el propio hombre y que existe en nuestra sociedad
que es patriarcal por principio La cubana, ese mismo. que la violencia la acompaña desgraciadamente en muchísimos escenarios. Pero bueno, dentro de la regulación que está contenida en el Código de la Familia se le dedica un espacio muy importante a la discriminación y al ámbito de la violencia familiar, para la protección de los derechos de todas las personas. ¿Cuáles son algunos de esos puntos más importantes que toca este código y que ustedes han tenido que prepararse al respecto para poder orientar y defender los casos de personas que son afectadas por la violencia? A ver, es que es novedoso, es tan novedoso que a veces las personas lo desconocen. Como ocurre con la mayoría de las leyes, donde la persona llega a desconocer muchísimas cuestiones que están en los textos legales. Todo lo relativo a la violencia es nuevo, incluso a veces las personas no saben a dónde dirigirse, a quién acudir, a quién quejarse para expresar la situación que están padeciendo. Es que incluso a veces ni saben que están viviendo una situación de violencia porque están tan acostumbrados, vivieron así, nacieron así y entonces no logran identificar que esa situación existe. El código, yo siempre lo digo, el Código de la Familia es un código de primer mundo, con perspectiva de un mundo de desarrollo, de un mundo de igualdad, de respeto, y que se haya incluido esta situación de la violencia es también llamativo y poderoso a los efectos del derecho. ¿Acuden más personas ahora que antes de este Código de la Familia a ustedes? No, a ver, de hecho, no. Cuando a veces dentro de otro proceso, dentro de un trámite, uno vislumbra que hay una situación de violencia y entonces algo, pero las personas generalmente no están dispuestas a asumir una denuncia, a asumir una demanda que pudiera, quizás, es que no tenemos la certeza a veces de que eso ponga fin, porque eso a veces puede complejizar el conflicto y las personas temen por su vida, por su integridad, por la de su familia, y entonces a veces prefieren callarlo. De hecho, no tenemos muchos asuntos que estén relacionados con la violencia intrafamiliar, por lo menos no tramitándose en el tribunal y no pidiéndole una respuesta y una protección al derecho. En este sentido, la Casa de Orientación a la Mujer y a la Familia, la FMC, la Federación de Mujeres Cubanas, tiene un papel muy importante también. De alguna forma, ellas tributan al conocimiento de ustedes estos casos que puedan acercarse por algún motivo más a la Casa de Orientación que a los abogados. No, a ver, personalmente no tengo esa experiencia. Sí sé, sí conozco que el trabajo que realiza la federación es importante en este sentido. Conozco de personas que se acercan, conozco incluso de labores que ellos realizan particularmente, pero con el trabajo nosotros en bufetes colectivos no hay, que yo conozca particularmente, no tenemos ese tipo de relación. Realmente es un problema que está en nuestra sociedad, ya lo decías, desde el inicio de los tiempos. Desde el inicio. Sobre todo la sociedad cubana, muy patriarcal, como habías dicho anteriormente, tiene este arraigo y a veces las mujeres, y digo niños también de ambos sexos, pero sobre todo las mujeres, solemos aguantar ese maltrato psicológico, físico en la familia. Es que se ha hecho creer, se ha infundido el falso concepto de que las mujeres tienen que ocupar un papel sexista, por supuesto, y en base a ese tienen que comportarse dentro de una sociedad. Y por eso a veces hay comportamientos machistas, violentos, que se tienen que dar por sentado como que son normales y que son lógicos. E incluso en ese criterio se crían a veces a las niñas con esa inclinación que ya de por sí es violenta. Tengo casos allegados así por desgracia, vecinos, ¿sabes? Cuando vives en un edificio, desgraciadamente se escucha todo. Y es muy triste ver cómo mujeres cuentan estas historias también, se les acercan a las vecinas, solidaridad entre mujeres, en fin, y suelen salir estas historias. O sea, yo nací en este ambiente, crecí en este ambiente, es lo que conozco. Y es muy triste porque incluso lo reconocen. Vamos a hacer una pausa ahora en nuestro diálogo y vamos a nuestro segmento de actualidad. Es un unipersonal que tiene una carga dramática fuerte, las inflexiones, los matices son muy importantes. Este texto del dramaturgo cubano Eugenio de Hernández Espinosa es un texto muy poético, repleto de humor criollo, pero que más allá del discurso, hay que, cuando nuestro director Lázaro Pérez quiso esta apuesta
o este texto, llevarlo a escena, nos costó un poco de trabajo encontrar qué historias había que buscarle a Ildefonso Sierra García, Lagarto Pisabonito. Cuando encontramos la historia, entonces comenzamos entonces a trabajar toda esta cadena de sucesos, y a medida que iba avanzando la obra se iba haciendo más difícil. Y bueno, para mí ha sido un gran reto lograr, muy modestamente, bueno, defender esta obra. Creo que me entrego al escenario como se entregan todos los actores, y eso es lo que me da la fuerza para seguir defendiendo el género unipersonal y defendiendo el teatro cubano. Y bueno, muy contento de representar, ser una de las obras que va a representar el Festival del Monólogo y Premio Terry, a desarrollarse en la provincia del 27 de febrero al 2 de marzo, donde Lagarto Pisabonito estará en los escenarios, y bueno, pronto ya daremos un poco más de detalles sobre a qué hora será la presentación, qué día será. Pensamos que sea el 1 de marzo, pero bueno, todavía pueden existir cambios en el festival. Y muy contento. Creo que yo le decía a mi director que para mí es un triunfo estar en este festival. Y bueno, el gran premio sería entonces el aplauso de ese público que está ahí. Estoy de verdad que muy contento. Y dedicar esta presentación, quiero dedicarle al Teatro Tomás Terry por un año más de su fundación, 12 de febrero, son 135 años si no me equivoco. Dedicarle también este unipersonal, esta apuesta a todos los teatristas de Cuba y del mundo. Y dedicárselo también a este gran maestro del teatro cubano, fallecido recientemente, 27 de diciembre del año pasado, a nuestro querido amigo y colega Pedro Posada. Yo no he tenido la oportunidad de ver Lagarto Pisabonito, así que ahí estaré en ese Festival del Monólogo Latinoamericano y Premio Terry 2025. Por cierto, felicidades Rafael Cisneros, colega y actor del Centro Dramático de Cienfuegos, porque hoy está de cumpleaños. Nosotros seguimos el diálogo sobre la violencia intrafamiliar, sobre todo en Cienfuegos, en Cuba, en esta sociedad patriarcal que nos ha tocado vivir. Hablamos con Juana Gudelia Díaz Rodríguez, quien es abogada especialista en Derecho Civil y Patrimonial de Familia. Juana, ¿cómo se protege estos conflictos y sus víctimas en el ámbito legal? Bien, que no existiera, tengo que hacer la aclaración, que no existiera antes como reconocimiento sustantivo en una ley la cuestión de la violencia y la discriminación, no significa que no se pudiera proteger, lo que realmente al no estar estampado en ley era un poco más difícil. Que esté ya en el código facilita la posibilidad de establecer una reclamación. Siempre habría que acudir al bufete para nombrar un abogado y establecer la reclamación para solicitar la terminación de esa acción dañina, poner fin, una indemnización por daños y perjuicios, lo que se fuera a solicitar respecto a esta situación de violencia que puede ser, ya como dijimos, tiene muchísimas expresiones. Y en ese caso hay que acudir al bufete, nombrar un abogado y se establecería una demanda por esta razón ante el tribunal municipal correspondiente del municipio donde viva la persona. Exactamente, o sea, son procesos, son pasos más bien que la persona debe conocer, pero bueno, en cualquier caso de duda, acudir. Siempre lo digo, porque además, cuando se conforma una demanda a los tribunales, y por supuesto no guarda relación, pero es importante que las personas lo sepan, no es solo el acudir a pedir algo, uno tiene que demostrar lo que está pidiendo y uno tiene que acreditar que hay una situación de violencia, que hay una consecuencia dañosa en esa persona, tiene que establecer el nexo entre la situación que estoy viviendo y la consecuencia que está provocándose en esa persona, para entonces obtener un pronunciamiento judicial que ampare y proteja los derechos de esa persona. No es soy violentada, me están dañando, sin embargo, tenemos que acreditar cada uno de los extremos que nosotros queremos que se nos tengan en cuenta. Bueno, ya usted lo decía, es muy raro que acuda una persona, una mujer, pero persona de forma general, a ustedes en busca de ayuda profesional para frenar o mitigar este tipo de violencia.
¿Cómo es posible que todavía hoy, después de hablar tanto sobre el tema, estemos en ese punto, en ese nivel, las mujeres? Las personas no se animan. A ver, siempre ponemos a las mujeres, hay hombres violentados también, no? También hay muchas situaciones de violencia que ameritan una respuesta. Y las personas tienden a creer que la única solución, como durante mucho tiempo así ha sido desde el derecho penal. Y ya cuando se acude al derecho penal, porque hay un daño ya a veces irreversible, ya sea una lesión, ya sea un homicidio, una muerte de una persona determinada. Pero en este caso, nosotros creemos que la solución es seguir dándolo a conocer y que las personas en cualquier circunstancia, en cualquier escenario, poder poner en conocimiento las posibilidades que tienen, acercarse a un profesional, a un médico, a la Casa de la Federación, a la misma policía que a veces tiene las facultades y el conocimiento para indicarte a dónde acudir. Hablábamos antes de entrar al estudio sobre el término prescriptible, imprescriptible. Hábleme sobre esto, cuáles son los delitos, cuáles son las acciones que son y que no son imprescriptibles. ¿Qué sucede con la situación de violencia? La situación de violencia, y es importante hacer esta salvedad, a veces las personas, porque es que nosotros mismos a veces propiciamos este tipo de situación, tienden a opinar, a juzgar a alguien que se encuentra en situación de violencia y a veces consideran incluso que esa persona está en esa situación de manera voluntaria. Y a veces, y ni aún así, es decir, sabiendo que esa persona está en una situación de voluntariedad, se exonera a la persona que está ejerciendo ese daño, ese maltrato sobre ella. Es una de las cuestiones que es importante tener en cuenta. Y la otra cuestión muy importante es la imprescriptibilidad de las acciones. Es decir, para todo el ejercicio de las acciones en derecho, es decir, cualquier reclamación que usted pretende establecer, tiene un límite de tiempo determinado por una situación de seguridad jurídica para que todo tenga un límite. En el caso de los asuntos relacionados con la violencia intrafamiliar, la discriminación, esas acciones no prescriben jamás. Es decir, nunca hay un término, puede pasar 1 año, 2 años, 20 años, que usted si pone en conocimiento de las autoridades o establece la demanda o la reclamación de rigor solicitando la protección por ese hecho de la violencia, usted va a ser protegido desde el derecho, sin necesidad de que se aluda al paso del tiempo respecto a eso. Muy buena su aclaración, porque realmente es importante que todos conozcamos al respecto. Vamos a hacer otro alto y vamos a nuestra sección de detalles. Actualmente soy especialista en materia de civil patrimonial de familia. Eso ha llevado a que principalmente lo que yo tramito son asuntos de lo que es el ámbito de familia, del administrativo, del proceso sucesorio, y en eso es encaminado. Creo que son una de las materias que a mí me han marcado mucho porque está involucrada la familia, los conflictos familiares. Hemos podido ver tras este buró cuánto ha podido suceder y cuánto sucede en nuestras familias cubanas, cómo han trascendido las familias a lo largo de todos estos años y por las situaciones también que pasan, los conflictos, los menores. Ha sido muy hermoso porque tienes que ponerte en el papel del otro, tienes que ponerte en la piel de esa persona que viene al abogado a verter un problema que nos, o sea, siempre vienen a decirnos algo malo y nosotros tenemos que buscarle una solución a ese problema. Nosotros aquí atendemos desde problemas de niños, con problemas, desde a un anciano que no tiene quizás la solvencia económica para asumir el caso y nos ponemos en el lugar de ellos. Y te tienes que superar y estudiar. No hay un día que tú digas esto me lo sé. Siempre tienes que preguntar, siempre tienes que leer, siempre tienes que estudiar. Satisfacciones e insatisfacciones tenemos todos los días. Con el nuevo código de la familia, con el cambio del código de los procesos, nos hemos visto obligados a estudiar día a día. Declaraciones de algunas de las abogadas de los bufetes colectivos en nuestra ciudad de Cienfuegos. Para ustedes las gracias por acceder a nuestro programa también con algunas de sus experiencias. Continuamos hablando ya casi en los minutos finales de nuestro programa sobre la violencia intrafamiliar. Vamos a hablar ahora de cuándo es considerada un delito, cuándo se considera un delito la violencia.
Bueno, generalmente la que tiene ese resultado más dañino y que daña un bien jurídico que ha sido protegido es la violencia física, obviamente, cuando hay una agresión, cuando hay un daño al cuerpo, a la vida, a la integridad corporal de una persona. El derecho penal, como esta parte del derecho que se dedica a los juicios que sancionan a las personas y lo conocen las personas así, es derecho de última fila. Es decir, se acude a ese derecho cuando ya no hay otra vía que sirva para resarcir el daño que se ha causado. Por eso, solo se llegará a esa vía, al derecho penal, si se ha cometido un delito, si hay una lesión, si hay un homicidio, si hay un asesinato, si hay algún daño desde el orden físico que sea que se pueda verificar y que sea una cuestión acreditable. En ese sentido llega a ser un delito y se le da esa tramitación. Sin embargo, eso no significa que usted desde lo civil pueda establecer también su demanda para obtener otro tipo de pronunciamiento. La tramitación en civil y en penal difiere precisamente. En lo penal usted va a recibir una sanción. En lo civil usted puede entonces pronunciarse por una indemnización, por la afectación que usted me ha provocado en el orden patrimonial, en el orden moral, en el orden psíquico, que ahí puede haber consecuencias de esa naturaleza. Esa determinación entre los dos ámbitos también me parece muy acertada para Claro, que todo el mundo conozca. Algunos de los ejemplos más tristes, más lamentables en nuestra provincia, bueno, creo que la prensa ha tramitado a pocos, o sea, le ha dado visibilidad a pocos. Estos son temas bien sensibles que la población, bueno, definitivamente... A veces esas cosas se conocen por voz popular, pero no es algo que oficialmente se pone en conocimiento de la sociedad. Y hay, por ejemplo, una proliferación del delito de amenazas. El delito de amenaza como delito sin llegar al plano civil o sin haber pasado muchas personas amenazadas, y eso es una expresión de que la violencia está presente, está en el orden del día de nuestra sociedad. En ese sentido, creo que los medios de comunicación jugamos ese papel de orientar más a las personas en esa alianza con ustedes, con los abogados, con el ámbito jurídico de forma general, para tener esa declaración que necesita la población, ya, o sea, algo público. Estas son las pautas a seguir, esto se puede hacer, cómo acudir, ese consejo que realmente necesita la población. El conocimiento que nos hace libres, por supuesto. Es así, Juana Gudelia. ¿Cómo es entonces que podríamos las personas, porque ya lo decías, las personas, hombres, mujeres, somos violentados y no lo hacemos público, no llegamos a donde están ustedes en busca de esa ayuda, en busca de esa ayuda profesional? ¿Cómo hacer para que esas personas se alienten a seguir ese consejo de ustedes? O sea, llegar al ámbito civil, penal, en última instancia, que ojalá nunca tuviera que ser así, pero sabemos que hay constantemente casos de violencia fuerte, violencia intrafamiliar, y ¿cuál es el consejo desde su profesión, desde su perspectiva también de mujer? Buscar ayuda, siempre buscar ayuda. Y no solo un abogado o un policía, siempre hay alguien a quien uno se puede acercar. Y quizás esa persona es un poco más avivada y puede llevarte al lugar. Pero siempre buscar ayuda, porque desde la soledad es imposible que usted pueda obtener un reparo a esa situación. Y saber, aprender, escuchar, conocer, porque el conocimiento, por supuesto, nos hace un poco, nos fortalece. Y siempre hay que buscar el modo, siempre hay que acercarse a los que saben, por supuesto, pero también a buscar la ayuda y la sororidad, pues, sobre todo entre las personas del mismo género, del mismo sexo. Todo eso nos fortalece como personas y como miembros de una sociedad que aspira a que en algún momento esa violencia desaparezca. Como mujer, ¿cómo te enfrentas a estos conflictos de familia que tienes que ver a diario, aunque no lleguen directamente estos conflictos de violencia, estos trámites de violencia? ¿Cómo te ves tú personalmente afectada por esto? Imagino que sea bien difícil. Es triste, pero a la vez te hace reconocer que tu labor sirve para un propósito determinado y que de algún modo estás dando tu aporte a una sociedad que lo que trata es de ser mejor. Siempre desde el conocimiento, desde el aprendizaje, desde la ayuda, porque aunque ya cuando se acude a un tribunal, lo menos que estamos esperando ayuda, estamos esperando protección desde el ordenamiento jurídico, y eso es más importante aún. Trabajar en eso y ayudar y poder solucionar de algún modo, algunos casos sí se pueden solucionar a las personas, creo que es bien válido y es importante.
Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Juana Audelia, te esperamos para hablar de otros temas en Siempre nuestro programa. Gracias. Gracias también a ustedes, queridos televidentes. Nos despedimos con música, como siempre digo, pero solo hasta el próximo martes. Buenas tardes. Si te vas, no mires atrás, que el amor queda. Si te vas, el sabor de tus labios contra el frío de la noche me ha salvado para siempre. y se van los demonios del amor y del odio que me has dado. Para siempre. Si te vas, no mires atrás, que el amor queda. Si te vas. Y Yamile, oh no, y Yamile.